Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Seguimos con los estudios de nuestro hermano Agustín Afonso. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo a la zona horaria donde se encuentren cada uno de ustedes. De Venezuela, América, Europa. Bueno, el martes pasado, que fue la última clase que estuvimos viendo, estamos estudiando la carta de Colosenses. Ya vamos en el capítulo 3. Estuvimos viendo el versículo 18 y 19 del capítulo 3, donde se habla sobre los deberes sociales de la nueva vida cristiana. Porque aunque pertenecemos al pueblo de Dios, no estamos exentos de pertenecer a una sociedad también. Y como seres sociales que somos, tenemos que tener un comportamiento digno de la vocación a la que fuimos llamados. Como cristianos, tenemos que tener un comportamiento idóneo y que seamos ejemplo para la sociedad de lo que es ser un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor. Y aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, me imagino que lo que ya sabemos, que la iglesia de Colosas principalmente se está atacando el problema que existía cuando falsos maestros, por medio de la información que le llevó el hermano Epafras al apóstol Pablo, porque Pablo en ese momento estaba preso. Él se entera de la situación que está pasando en Colosas, a pesar de que no era una congregación que él había establecido. Aparentemente él no lo había establecido, nunca había estado con ellos, pero él trata de corregir lo deficiente en cuanto a las falsas enseñanzas, estos falsos maestros que estaban enseñando doctrinas humanas o doctrinas de hombres. Y entonces al final del capítulo 3, él empieza a hablar sobre la vida o la nueva vida del cristiano. No creo, o sea, yo no creo que los falsos maestros hayan estado enseñando diferente a lo que es correcto sobre el comportamiento cristiano en la sociedad. Yo no creo que los falsos maestros estuvieran enseñando sobre las casadas que no tuvieran sujetas a sus maridos, o que los maridos no amaran a sus mujeres. Aparentemente es un problema que traemos todos innatos en nuestra condición humana, porque vemos que el apóstol Pablo está atacando los puntos donde flaqueamos cada uno de nosotros. A las casadas, en el versículo 18 dice, están sujetas a vuestros maridos. En el 19, a los maridos, amad a vuestras mujeres. En el 20 dice, a los hijos, obedeced a vuestros padres. El 21 dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos. El 22 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Después el capítulo 4, versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y yo pienso, por lo que estoy analizando de estos textos, es que los puntos que fallamos cada uno de nosotros. Las casadas se les hace difícil estar sujetas a sus maridos. Al marido se le hace difícil amar a su esposa. A los hijos les cuesta obedecer a sus padres. A los padres les cuesta formar a los hijos o darle una educación o ayudarlos a que ellos puedan crecer en el Señor, pero sin exasperarlos, sin que se sientan ofendidos, se sientan mal. Los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Sabemos cómo funciona esto, lo de los siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Porque el problema del siervo o del empleado es que trabaja nada más cuando lo están viendo. Aquí el apóstol Pablo está enseñándole a los siervos, cuando somos cristianos, cuando tenemos una conducta, una vida nueva, que ya no tenemos que servir al ojo, ya no tenemos que servir porque nos están viendo, sino que tenemos el deber como cristianos de servir. Y si trabajamos para un amo, para un empleador, tenemos que trabajar aunque no nos estén viendo, hacer el trabajo que nos corresponde. Es el deber cristiano. Capítulo 4, versículo 1 dice, amos, hacer lo que es justo y recto. Amos, ¿qué hace un amo? ¿Qué hace un empleador? Cuanto menos le pague al empleado, mejor. O sea, cuanto más se ahorre en el pago a un trabajador, mejor, porque son costos de producción menores para la empresa, o menos costos para la empresa, y por tanto la utilidad es mayor. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está tocando los puntos álgicos en nuestra vida como seres humanos. El cristiano tiene que aprender a vivir una vida correcta, tiene que aprender a vivir la vida que debe vivir,
que sea ejemplo para los demás. Si yo soy cristiano, yo quiero agradar a Dios, porque principalmente cuando yo cumplo con todas estas cosas, al primero que estoy agradando es a Dios, que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo trata de recordarle a ellos que tienen que cambiar su vida. Aparentemente, por lo que se puede deducir, el hermano Epafras, que fue el que le llevó la información a Pablo sobre lo que estaba pasando en Colosas, habló sobre esto, sobre la situación del amor de las casadas, que no estaban sujetando a sus maridos, los maridos no estaban amando a sus esposas, los hijos no estaban obedeciendo a sus padres, los padres estaban exasperando a los hijos, los siervos no estaban obedeciendo a sus amos, los amos no estaban siendo justos con sus siervos, y por tanto había que corregir esa situación. Como cristianos tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar la manera en que actuamos. La semana pasada estábamos viendo el versículo 19 del capítulo 3. Estábamos hablando sobre los maridos, amad a vuestras mujeres. Y fue lo único que vimos la semana pasada, el martes. Maridos, amad a vuestras mujeres. Nos faltó la segunda parte del versículo que dice, y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Ahora, ¿qué significa no ser áspero con tu esposa? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué podemos decir que significa no ser áspero con su esposa? Y me gustaría que las damas que están presentes pudieran darnos nuestra opinión. ¿Qué consideran ellas que es áspero o una conducta áspera de parte de su esposo? Aunque no estén casadas, no importa, pero ¿qué conducta o qué tratamiento espera una mujer de un hombre, de su marido? ¿Cómo debe ser su trato hacia ellas? ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de que no debemos ser ásperos con ellas? ¿Qué significa? ¿Cuál es el contrario de asperez? ¿Áspero o liso? ¿Suave o corrugado? ¿Verdad? ¿Lija o una hoja de papel lisa? O sea, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? ¿De qué manera las tratamos a ellas? Entonces me gustaría que alguna dama, Yubisali puede ser una, está por ahí, que nos dijera cómo considera ella que debe ser el trato de su esposo hacia ella. Para ver cómo queda Alejandro. No, bueno, primero los saludo a todos, bendiciones. Estuvimos de vacaciones, no nos vimos, pero siempre pues, aquí estamos. No, bueno, cuando se refiere a esa parte del trato del esposo, pues no es solamente ser dulce, ser detallista, porque eso también es importante, sobre todo para la mujer, que nos encantan los detalles, las cosas. También se trata de, para mí, pues del día a día, de cómo podemos ser un equipo, cómo podemos ayudarnos en casa, cómo podemos ayudar con los hijos, porque a veces solamente creemos que la parte es lo físico o lo que vemos. Bueno, que si me trae flores, que si me da regalo, y yo pienso que eso no es solamente eso, porque el trato del esposo también tiene que ser para con la familia, para con el hogar, para con todas las cosas que nosotros hacemos. Y bueno, esa sería como que no solamente la parte de lo que uno puede ver, de cómo le puede demostrar amor una persona a la otra, sino también la convivencia y cómo nos soportamos, con paciencia, con amor, cómo nos ayudamos. Y bueno, trabajamos como un equipo para que podamos salir adelante siempre en cualquier situación que se nos presente. Pienso yo que esa parte. O sea que uno puede amar a su esposa y ser áspero con ella. ¿Será que es posible eso? No. Yo he escuchado a Agustín, por ejemplo, personas que están con lamentablemente, dicen de mujeres que él me quiere y él me ama, pero les pega, el marido les pega, las agrede físicamente, pero él me ama. O sea, es algo, yo creo que ya es un problema ya más psicológico, que eso Daniel ya es más enterado de esta materia. Sí, activé la cámara y todo que me llamaron. No, yo creo que eso ya es un problema más psicológico, o sea, eso ya es un problema de autoestima, eso ya es un problema de dependencia. Eso puede ser hasta un problema de roles, porque de repente que no, bueno, es que mi papá le pegaba a mi mamá y imagino que así son las cosas. Hay mucha gente que tiene esas ideas en la cabeza, no, porque en mi familia siempre fue así. Y tienen esa cuestión, o sea, hay muchos factores que pueden estar en contra, pero de que no es normal, obviamente que no es normal. Pero la cuestión es descubrir cuál es la razón, porque a veces
sea, la persona como que se acostumbra a eso, lo ve normal, a veces es como que cree como que no voy a encontrar a alguien mejor o siempre va a ser así. O sea, hay muchísimos factores, la psicología es bastante, no es complicada, es compleja, la palabra real es compleja. Entonces, ¿sabes? No hay como una sola causa, para el mismo problema pueden haber muchísimas causas diferentes. Ya no interrumpo más. Bueno, no sé, Hermana bueno, Alex. yo no soy casada, pero yo considero a la pregunta que tú acabas de hacer, que si un hombre puede ser desagradable, puede amar a la esposa y ser desagradable. Y yo considero, y ser áspero, yo considero que sí, puede amar a su esposa y puede ser áspero, es algo desagradable. Es decir, a ti te pasa una lija por la piel y eso al tacto es desagradable. Bueno, ese mismo tacto, un hombre puede amar a una mujer y ser desagradable. Un ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Él no le gusta una comida que hizo la esposa y él puede ser desagradable con ella, no teniendo el tacto suave de decirle a la esposa, esta comida no me gusta, ¿verdad? No, porque hay dos maneras de poder decírselo, una manera agradable de decírselo y una manera desagradable de decírselo. Entonces sí puede ser desagradable o áspero aún amándola. Otra cosa, vamos a suponer, la ropa la siente dura, le lava la ropa y puede tener un tacto desagradable en decirle, mira mi amor, la ropa está dura, está áspera, me molesta, vamos, por favor, mi amor, échale un poquito de suavizante para que la ropa quede más suavecita, más chévere y huela mejor. Es una manera agradable de decirle a que le diga, ay no, esta ropa, mira, yo no sé cómo lavas tú la ropa, pero esta ropa de eso me desagrada hasta ponérmela. Entonces, ser desagradable puede llegar a ser desagradable amándola, eso no tiene nada que ver, la puede amar, pero no tiene tacto. Es decir, el tacto es lo que aquí puede estar sucediendo. Y esos pequeños detalles le van afectando a la mujer, porque no es la manera que ella quiere que su esposo la trate, pues le diga las cosas. Es mi opinión. Hermana Marlene, que iba a decir algo. Agustín, os digo una cosa y ya le digo a Marlene. En nueva versión internacional dice, Colosenses 3:19, esposos amen sus esposas y no sean duros con ellas, no ser duros con ellas. Bueno, yo iba a comentar que cuando aquí en Primera de Pedro 3:7 también habla sobre eso, que los esposos sean comprensivos con su esposa. El ser áspero, para mí, considero, porque ¿qué es algo áspero? Algo áspero es algo que es rugoso, que es difícil, una lija que causa daño, tú una vez te pasas una lija y te puedes lastimar la piel. Es una persona que es difícil de convivir. Yo diría que ese es un adjetivo que se le pondría a una persona cuando una persona es muy difícil de convivir. Puede ser que sea un hombre que sea grosero con su esposa, poco compasivo con ella o no la comprenda. Yo pienso que la aspereza tiene que ver con una persona difícil, la convivencia con esa persona es una persona difícil. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, habla de vivir, amar a vuestras esposas y no sean ásperos con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú no la amas, tú tiendes a ser áspero. Para mi opinión, el amor y la aspereza va cuando no hay un verdadero amor. Tú tienes a tu esposo solamente para que te haga la comida y para X, Y, nada más. Y no hay ese verdadero amor. Eso no es amarla. Amarla es muchas veces entenderla, comprenderla, vivir sabiamente con ella. Y el áspero tiene que ver con el carácter del hombre. El hombre es áspero, ¿por qué? Porque grosero, un hombre difícil. Yo conozco hermanas de la iglesia, yo conozco una hermana allá en La Victoria, el esposo era un hombre muy áspero con ella. Era tanto así que me acuerdo que varios hermanos una vez le pidieron el baño y ella le daba miedo decir que entraban a su casa para usar el baño porque el esposo era una persona difícil de convivir. La persona insoportable. Pues. Intransigente. Sí, intransigente. Eso para mí es una persona áspera. Es mi opinión. Exactamente. Estamos hablando de las mujeres.
Sí, porque el problema es que a veces confundimos lo que es el verdadero amor, lo que decía mi esposo. O sea, porque a lo mejor yo creo que amar a mi esposa es que no le falte nada, que tenga su casa, que tenga su comida, que tenga su ropa, que tenga todo lo que ella necesita en el hogar. Y creo, mira, yo me sacrifico por mi hogar, me sacrifico por mi esposa, hago todo lo que es necesario en mi hogar, pero cuando llego a la casa no la saludo o la trato, saludo de manera seca, no la abrazo, no me pongo a conversar con ella, tengo una actitud como de rechazo hacia ella. Entonces, aunque yo me sacrifique por ella, porque cuando vimos en Efesios capítulo 5, vimos que maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y nosotros a lo mejor, como maridos, podemos hacer todo por las esposas. Podemos trabajar y podemos sacrificarnos y podemos hacer todo. Pero ¿cuál es nuestra actitud y nuestra conducta cuando estamos en el hogar con ella? O sea, ¿de qué manera las tratamos? O sea, ¿cuál es nuestra manera de tratarlas? Y eso tiene mucho que ver, como decía Daniel, con la comunicación. ¿De qué manera nos comunicamos? Como decía la hermana Alex también, ¿de qué manera nos comunicamos con nuestra esposa? Y a veces la falta de comunicación entre la pareja trae estas consecuencias, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos haciendo lo que está bien, lo que le agrada a mi esposa, y mi esposa, amor, cree que está haciendo lo que le agrada a su esposo, y resulta que no es así, porque no nos comunicamos, dejamos de hablar entre los dos y decirnos lo que está pasando. Y como decía la hermana Alice, es también aprender a hablar, aprender a decir las cosas, porque a veces nos comunicamos de una manera incorrecta. No se trata de decir las cosas, sino cómo las decimos, de qué manera decimos las cosas, de qué manera comunicamos lo que sentimos, lo que nos está pasando, para que haya una vida, o vivamos una vida mejor, para que nos agrademos más, vivamos más tranquilos y más sosegadamente dentro del hogar. Sucede mucho en los matrimonios, o bueno, no mucho, pero sí sucede bastante, que a veces creemos que estamos haciendo todo lo correcto, que estamos haciendo lo que está bien, y tenemos una esposa que vive una vida infeliz, porque aunque tenga una jaula de oro, una casa lujosa, una casa con todas las comodidades que necesita, sin que le falte nada, vive una vida infeliz, porque realmente el esposo no la llena en cuanto a la actitud que tiene él hacia ella. Aunque se sacrifique por su hogar, aunque se sacrifique por sus hijos, por su esposa, y haga todo. Y entonces ahí es donde terminan las separaciones. Y sin darnos cuenta, cuando suena, no quiero seguir contigo, es cuando uno cae en sí y se da cuenta de que en qué fallé o qué fue lo que hice mal. O sea, qué está pasando en nuestro matrimonio para que las cosas no estén funcionando correctamente. Entonces empezamos a reflexionar, empezamos a irse hacia atrás y de repente ya llega un momento que a lo mejor ya no hay remedio. Aunque como cristianos sabemos que siempre hay remedio, siempre hay solución para todo, hasta para la muerte. Aquí en el mundo acostumbramos a decir que lo único que no tiene solución es la muerte. Nosotros los cristianos decimos, la muerte también tiene solución y para eso vino Cristo, a solucionar eso. Y siempre hay solución. Cuando nos sujetamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos la solución siempre en nuestras manos para poder resolver cualquier situación y cualquier conflicto que se nos presente en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahora un varón que quiera comentar algo. Fidel, ¿cómo te trata Jenny? ¿Cómo trató Jenny? Mucho amor. Hermano Roberto Miranda, si quieres comentarnos algo sobre esto. Bueno, lo principal de esto es... Adelante, hermano. Va Fidel. No, lo principal de esto es, primero, que no es lo que das, no es la jaulita de oro, como dices tú, ¿no? Es que haya mucha comunicación y aparte de eso, la parte íntima es una parte esencial en una pareja, en un matrimonio. Porque yo me recuerdo muchas veces lo que dice todavía el hermano Alegría. Dice Quiñones. José Quiñones, dice que lo más importante de una pareja es la comunicación y lo que se hace dentro de esas cuatro paredes. Porque eso es parte del matrimonio, porque muchas veces, ¿qué hacemos?
nos convertimos en padres y nos olvidamos de ser esposos. Entonces, cuando nos viene la vejez, ya estamos cansados, ya no queremos nada. Entonces nos ha apartado del amor, del amor de nuestro ser, de nuestra carne, de nuestra una sola carne, nos apartan los hijos. Esos son completamente distintos y no podemos permitir esa situación que pasa en muchas parejas, que inclusive todavía duermen con sus hijos. Eso también es catastrófico. Los niños, o sea, hay una cuestión que se llama fobia, la fobia cuando es posparto. Todas esas cosas influyen en el matrimonio. Entonces, hay muchas aristas, muchas. Estoy hablando de algunas. Pero sí, esa parte, la parte íntima para que el amor fluya, eso es importante. Hermano Roberto, ¿qué decir algo? Linares quiere hablar. Hermano Linares, Roberto Linares. Activa tu micrófono, Roberto. Okay. No, más no lo estaba probando. Bueno, buenas, Dios le bendiga. Bueno, haré un comentario en relación a lo que está hablando, ¿va? Que se escucha muy bonito hablar del matrimonio y la verdad que suceden muchas divisiones en el matrimonio y más ahora con las acechanzas del enemigo que el primer objetivo es destruir lo que son las familias. Y veo yo a través de la historia bíblica también los problemas que se le presentaron a la primera pareja, ¿va? A Adán y a Eva, sus hijos se odiaban, uno mató al otro. También miramos a Isaac, que Isaac quería a uno, la mamá quería al otro. Entonces todo eso viene redundando también en lo que son los problemas conyugales. Y no digamos Jacob, ¿va? Jacob con sus 4 mujeres. La verdad que me quedo con Primera de Pedro 3:7. Viví con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Sí, el trato hacia la mujer es importante. Dígame, hermano Roberto Miranda. Creo que Pedrito quiere decir algo también antes que yo. Pedro está tomando café, ese no quiere hablar. Bueno, sí, creo que la parte del no ser ásperos con ella, del versículo 19, tiene que ver mucho con el entendimiento o la convicción de ser una sola carne, que yo creo que es el propósito o el fin del matrimonio, o sea, trabajar y esforzarse y enfocarse en que ya no seamos 2, sino 1. Cuando el esposo está plenamente convencido que es uno con ella, o sea, que ella es él y él es ella, o sea, él no va a ser áspero con él. O sea, él no va a ser agresivo con él mismo. Él no se va a dañar, así, él no se va a dar una mala respuesta, él no va a decirse algo con ironía, él no va a maltratarse a sí mismo. O sea, va a depender mucho de la convicción que yo tenga de ser una sola carne con mi esposa. Si yo estoy seguro que ella y yo somos una sola carne, que somos un cuerpo, ¿verdad? Que somos uno, pues yo le voy a hablar a ella de un modo especial, le voy a dar el trato correcto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando el esposo ve a su mujer como la vio Adán al salir del Edén, la mujer que me diste, ella es ahora Eva, o sea, cuando la ve así, la va a tratar con desprecio, con aspereza, como dice el pasaje, o de manera hiriente y despectiva. Pero cuando él la considera parte de él, pues ella es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, o sea ella soy yo. Pues nadie va a maltratarse, nadie va a dañarse, nadie va a molestarse, sino que más bien se sustenta,
se cuida, se protege a sí mismo, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el trato que yo le doy a mi esposa, sea de aspereza o de dulzura o como a vaso más frágil, tiene mucho que ver con la convicción que yo tenga de que soy un solo cuerpo con ella, del trabajo diario, porque el ser una sola carne con una mujer no es una cuestión de días o de semanas, es algo que tarda años. Una pareja puede tener 20, 30, 40 años y aún no han llegado a ese punto de unidad, de la adaptación matrimonial, de ser una sola carne. Por eso es que muchas veces después que los hijos se casan y se van de la casa y quedan solos, ellos se dan cuenta que hay un vacío muy grande, o sea, no son, o sea, lo que los mantenía unidos eran los hijos, o sea, nunca experimentaron el ser uno. Entonces, tiene mucho que ver con eso, es como yo lo entiendo en este caso, hermano querido. Sí, ciertamente en Efesios capítulo 5, versículo 28 decía así, o dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Exacto. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. O sea, cuando uno tiene, eso es lo que tú dices, uno tiene esa convicción de que ya ya no somos dos, sino que somos uno. Y eso cuesta, o sea, yo entiendo, o sea, yo tengo 32 años de casado y mi esposa me acaba de mirar así medio raro cuando dijiste eso. Entonces cuesta porque es lo que tú dices, o sea, la comunicación falla mucho en el matrimonio, fallamos mucho en esa parte de la comunicación. Amor nos da vergüenza, no sé, o no nos atrevemos a decir las cosas y muchas veces nos vemos como extraños dentro del mismo hogar y tenemos todos los años del mundo viviendo juntos, pero seguimos siendo como extraños. Entonces tenemos que entender eso, que ya somos uno solo. La psicología dice que los primeros 7 años del matrimonio son cruciales, que en los primeros 7 años del matrimonio es donde se adaptan el uno al otro, y eso es totalmente falso. Eso es falso. O sea, la adaptación matrimonial, el proceso de adaptación matrimonial de ser una sola carne es algo que tarda toda la vida del matrimonio. La convicción de que ya no somos dos, sino uno. Lo que pasa es que cuando se habla de una sola carne, enseguida enfocamos sexo, y eso no es. Una vez, hace muchos años, recuerdo que Roberto preguntaba mucho, ¿el matrimonio, esa unión de una sola carne, es carnal o es espiritual? Bueno, Roberto está ahí, que nos oriente ahí un poquito. Siempre nos hace esa pregunta cuando nos enseñaba lo de los matrimonios. ¿Recuerdas, Roberto? Los dos eran una sola carne, eso es carnal. Lo que yo quiero comentar es que, o sea, amar a vuestras mujeres, y yo creo que especialmente en el caso de los cristianos, ya sabemos lo que es eso. Las amamos y las servimos y queremos agradarles y queremos hacer todo. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Porque después dice, no seáis ásperos con ellas. Y la razón es porque hay una diferencia grandísima entre el hombre y la mujer. El hombre se supone más macho, aguanta más, soporta que lo golpeen, ¿verdad? Tú vas a tu trabajo y cometes un error y tu jefe te dice, oye, hiciste esto mal. Y no te pones a llorar, simplemente como hombre dices, pues ok, ¿verdad? Aguantas el golpe y sigues adelante. Pero le dices a una mujer, usted no sabe cocinar, y la destrozas. Se desmaya ahí, se derrite de tristeza, dolor, ¿verdad? Tú le dices a una mujer, te ves muy vieja o se ve muy feo tu vestido, ya con eso la destrozas cualquier cosita. Entonces aprender a no ser ásperos es difícil. Porque uno piensa que está haciendo bien, uno piensa que la está amando, uno piensa que la está sirviendo, que está desarrollando el amor de Dios, pero no nos gusta decirlo. Pero el Señor de nosotros tiene misericordia. Él dice, se acuerda que somos polvo. Yo no estoy diciendo que la mujer sea polvo. Lo que estoy diciendo es lo que dice Primera de Pedro, que ellas son más sensibles. Más sensibles. Cualquier cosa les duele más. Cualquier cosa les duele más que al hombre.
Y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Son más vulnerables. Y nosotros podemos pasarnos una vida eterna, bueno, no eterna, pero larga en la vida aquí, de 30 o 40 años de casados, y todavía no entendemos lo que le duele o no le duele a nuestra mujer. Y queriendo hacer las cosas buenas no funciona. Llegamos a la casa con flores porque nunca le llevamos flores. Y el detalle nos dice, ¿por qué me traes flores? ¿Qué andabas haciendo? ¿Te remuerde la conciencia? ¿Qué andas con otra muchacha o qué? ¿Por qué me traes flores? O sea, a veces no se puede. Necesitamos aprender. Y uno como hombre no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no somos sensibles, somos insensatos. ¿Verdad? Los insultos nos resbalan. Es muy difícil que un hombre diga, ay, estoy muy sentido contigo porque me dijiste que soy muy viejo. ¿Cuándo va a decir eso un hombre? Nunca. Nunca lo va a decir. Nunca. Pero nomás pregúntale a una mujer cuántos años tiene. Y ya la destrozaste. Porque te tiene que decir la verdad y se va a sentir mal, o te tiene que decir una mentira y se va a sentir mal por mentir. ¿O cuánto pesas? Peor. Peor todavía. Entonces, la solución no la tenemos nosotros. O sea, yo tuve 39 años de casado con la hermana Civil y llevo, espérame tantito, 15, van para 16 años casado con la hermana Jane. Y todavía no sé cómo agradarles. Todavía no sé. Yo creo que sí. Solamente muriendo de esa dura cruz. Entregándose, si Jesús, nuestro Dios, murió en esa dura cruz para ganarse el amor de nosotros. Y todavía estamos aprendiendo y todavía nos quejamos. ¿O no? Nos quejamos de la lluvia, nos quejamos de la sequía, nos quejamos del sol, nos quejamos de la sombra, nos quejamos del frío, nos quejamos del calor. Nos quejamos de la comida, nos quejamos de todo lo que vemos a nuestro alrededor. De un Dios que nos amó tanto que se murió. Y necesitamos desarrollar ese amor. Ahora, lo que necesitamos desarrollar los hombres es lo que le dijo Pablo a la iglesia en de Corintios, en 2 de Corintios 12:15. ¿No? Con gusto me entregaré a vosotros, ¿verdad? Aunque amando es más, sea amado menos. Y pedirle a Dios perdón. Pero no dejar de hacer el intento. Todos los días tenemos que hacer el intento de agradar a nuestros esposos. Todos los días. Y a lo mejor no nos agrada, no nos agradece. No le hace. No le hace. Y es que nos falta. Solo eso quiero aportar. Muy bien, hermano. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación a este tema? A esta parte de este versículo 19. Falta Marlon y Inés. La hermana Inés tiene experiencia también. Ah, claro, yo también tengo experiencia, que no estoy, ahorita estoy solita, pues. Bueno, mi esposo es cristiano. No, hermano, de verdad que este es un tema mucho, que tiene mucho tela que cortar. Pero como dicen los hermanos, si existe el verdadero amor, como dice el hermano Pedro, de que seamos una sola carne, yo pienso que nadie en sus 5 sentidos le va a hacer daño al otro. ¿Por qué? Porque somos una sola carne y vamos a querer siempre estar unidos pues en ese mismo amor y no le vamos a hacer daño a quien queremos. Entonces pienso que es muy importante eso que acotó el hermano, que de verdad debemos aprender todos los días del mundo a poder sobrellevarnos el uno con el otro. Y sobre todo cuando hay
familias. ¿Por qué? Porque los hijos son muy importantes dentro del hogar, como ellos como parte de la familia también forman un papel muy importante, pero no debemos poner al esposo en un segundo plano. Siempre debemos tener por encima de nuestros hijos al esposo, tratarlo con amor, con el verdadero amor que él se merece. Primero porque es el cabeza de uno, la mujer, y darle su puesto, pues, como esposo, con tratarlo de verdad con aprecio, darle lo mejor que uno tenga, darle a su esposo, pues. Así ellos pueden, esa actitud que uno tenga, uno los gana a ellos, pues, también. Porque si tú eres áspera con él, el esposo también va a ser áspero. Entonces es como una secuencia. Entonces, es algo recíproco, pues. Entonces, lo mejor es tratar a los esposos de la mejor manera. A lo mejor no se les llevarán flores, pero sí hay que estar atentos en cualquier aniversario, en cualquier día de su cumpleaños, bueno, un detalle. Ellos también necesitan que sean atendidos, que sean de verdad valorados. Esa es mi opinión. Amén, hermana. Gracias por su comentario. Escuchar al hermano Roberto que se casó primero y después se volvió a casar, me dieron ganas de casarme, vale. Vamos a ver si oramos para ver si me consigo un esposito. Bueno, hermana. Hay que orar por eso, que Dios le mande un hombre bueno. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Hermano Marlon, si quiere comentar algo. Hermanito, ¿cómo están? Okay. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. No me tomé, invito para poner mi punto de vista. Es muy importante este tema. Claro, nosotros que estamos en este grupo, todos somos cristianos, creo que todos ya hemos vencido y creo que tenemos tiempo ya en la iglesia, ¿no? Pero para el mundo secular esto no existe, esto no lo saben, esto no lo conocen. Me llevó a reflexión en mi hogar, como era mi papá con mi mamá. Nada, era fuerte porque, claro, pero yo no entendía y cuando empecé a descubrir las escrituras en relación a la conducta de los esposos, de las esposas y estas cosas, la cosa tan importante de la familia, logré entender el trasfondo de la situación en mi casa. Mi papá empezó a los 7 años, mi papá era el mayor de 5 hijos y se tomó la rienda de la familia a los 14 años, porque eran 5 varones, cada hijo de un papá diferente, imagínense. Entonces fue una crianza fuerte. Cuando él se casa con mi mamá a los 35 años, mi mamá tenía 16 años, se la robó de un campo, así, literalmente se la montó en la moto y se la llevó. Pero era un trato muy seco, muy claro. Yo lo veía normal, pero cuando empecemos a descubrir la familia, tanto mis hermanos como los varones y hembras, porque varios de mis hermanos son evangélicos. Y de hecho yo hice con ellos talleres de matrimonio en sus iglesias. Antes de ser cristiano, yo también fui evangélico. Y había un hermano de nosotros que atacaba mucho a mi papá. Entonces, no, yo le dije, no, Álvaro, le di un parado, pues no, Álvaro, no, es que no vengas tú. No, es que mi papá tiene que tratar a mi mamá con delicadeza, tiene que ser amoroso, traerle flores, traerle regalos. No, pero es que mi papá no sabe de esto. Vamos a mejor explicarle de las cosas como lo dice Dios en la escritura y que le entienda, porque no lo va a entender. Yo vengo de un divorcio, yo me volví a casar. Yo tengo 10 años viviendo con esta pareja que hoy del 2022 cumplimos 10 años casados. Pero yo no entendía, no sabía cómo era la relación que tenían que tener como esposo. Entonces nosotros que ya conocemos
en parte, porque muchos conocemos, pero más no lo practicamos. Y vemos hermanos y hermanas en la iglesia que uno le pregunta, hermano, ¿cómo está la cosa en la casa? Todo bien, dice el hombre. Y la mujer, todo bien. ¿Y cómo está el hermanito? Está bien. ¿Cómo está la hermana? Está bien. Entonces ya uno ve el tono de voz, cómo lo expresa, para que no están bien. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros hemos entendido. Y es una lucha diaria entre parejas. Y es muy importante lo que decía Pedro. Cuando entendemos claro, y lo dice la Escritura, cuando entendemos que somos una sola carne, todas las cosas cambian. Yo he cambiado muchas cosas. Bueno, me obligué a cambiarlas porque no las practicaba, porque no las conocía. Y es muy importante esto. Nosotros que estamos en el camino de la predicación, ya tenemos tiempo en los caminos del Señor, a veces nos cuesta explicarle a los hermanos que están tanto en la iglesia como los nuevos que están entrando de estos temas, porque no es fácil. Y mi papá mi papá murió hace 4 años, pero yo hablo con mi mamá y me va echando un cuento, dándome cuento de una anécdota pasada que ni la sabía. Le dio mucha rabia y mucho resentimiento. No, mamá, tranquila. Ya eso ya pasó y mira, tienes que entenderlo, tuvo una vida dura. Él no entendió, el papá no lo crió. Los 4 hermanos que tuvo tuvieron papá diferente, lo golpearon esos hombres. Y tuvo una vida muy dura, una crianza muy dura, muy dura. Y entonces hice entender a mi mamá muchas cositas de lo que nos dice Dios en la palabra. Mira, yo aguanté a tu papá casi 5 años, está bien, gloria a Dios, lo respetaste, lo amaste, le serviste. Y el hombre era muy duro. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios que nosotros hemos entendido y lo estamos practicando. Pero eso nos pasa a todos. Bueno, hermanita, ¿y usted qué quiere, esposo? ¿Y ya se lo dio? Primera de Juan 5:14, léalo. Pídaselo. Pero que le mando un esposo y bueno, y practique todo esto. Pero es muy importante saber, a veces nos casamos, yo siempre recomiendo a los solteros, mira, visiten a sus parejas, a sus futuros novios, a sus casas, cómo tratan a su mamá, cómo tratan a su papá, cómo tratan a sus hermanos, cómo tratan a la familia, porque cuando uno ve que hay fallas en la familia, eso va a seguir. Así la quiera mucho, por gusto la quiere mucho, pero no sabe de estas cosas de las que Dios ha mandado en su palabra. Pues hermano, mi pequeña acotación en relación al tema de respetar a las parejas, tanto al hombre como a la mujer en el matrimonio. Dios me lo bendiga, hermano. Hay que conocer primero la maleta que el pasajero. A los solteros, hermana, tengan de soltera, primero conozca la maleta. Déjalo, no me voy a secar. Pero no me le echa azúcar, ¿no? Por eso nosotros lo ponemos Ya, tener el micrófono activado, mejor dicho. El problema es que hay muchas familias, muchos matrimonios que siguen viviendo como matrimonios, pero es como aguantar el matrimonio por los hijos, o porque lo que va a decir la familia, o por los comentarios, o porque a mí me enseñaron que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Eso no es el matrimonio verdadero, el que Dios quiere. El que Dios quiere es que nosotros nos agrademos el uno al otro, o sea, que vivamos vidas que nos agrademos. Y para que mi esposa, como decía Efesios, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. O sea, cuando yo me sacrifico por mi esposa, no se trata de que yo simplemente trabaje y traiga todo lo que necesite para el hogar, sino el sacrificio tiene que ver con el trato también que yo tengo hacia ella. Porque a medida que yo mejor la trate, yo mejor la trate como mujer, como esposa, así va a ser el trato de ella para mí también.
Entonces mi esposa va a quererme más, yo la voy a querer más y ese amor va creciendo a medida que vamos tratándonos de esa manera. Hay un libro que creo que ya la mayoría de los que estamos acá lo hemos leído, que es Los 5 lenguajes del amor, porque a veces decimos, bueno, si le traigo flores a mi esposa se va a sentir bien, pero amor, eso no es su lenguaje de amor. Amor, su lenguaje de amor es como el de mi esposa, el de servicio. A mi esposa le encanta que yo esté haciendo cosas en la casa, o que le lave los platos, que le ayude en la casa. Eso es el lenguaje de ella. Entonces, uno tiene que aprender realmente qué es lo que le agrada a la esposa y cómo ella se siente amada de verdad. Y cómo es el trato que tú tienes hacia ella, hacia esas cosas que a ella le gustan. Cuando ella te dice, ay, ayúdame a colgar unos cuadros, y tú, no, de eso para mañana, o se le sale con unas malas actitudes. Entonces, ¿cómo se siente ella? No se siente amada. Y uno a veces tiene que sacrificarse, porque uno, es lo que dice Cristo, se sacrificó por la iglesia. Y uno se sacrifica porque a lo mejor a mí no me gusta lavar los platos. No me gusta, pues, pero como a ella le gusta y ella se siente amada, cuando yo lavo los platos en la noche, entonces yo hago el sacrificio de hacerlo. ¿Para qué? Es una manifestación de amor hacia ella, entonces ella se siente amada. Igual la mujer con el hombre. El que no haya leído ese libro es importante que lo lea, porque a veces estamos tratando de agradar a nuestro cónyuge y lo estamos haciendo mal. Creemos que estamos haciendo lo correcto, que ella se siente bien con lo que estamos haciendo, o que el esposo se siente bien con lo que la esposa está haciendo, y no es así. Entonces, al final vemos el resultado y es una vida que no... Agustín, a veces llegamos nos aparecemos con el ramo de flores. O sea, a todas las mujeres les gustan las flores, pero a lo mejor el lenguaje de flores para los muertos. Ah, bueno, también te dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué trajiste flores? ¿Cómo se hace, Como decía el hermano Roberto, ¿qué fue lo que hiciste que me trajiste flores? O te traes un chocolate, ¿qué fue lo que hiciste? Porque tú jamás me traes un chocolate, tú no debes traer ahora. Algo hiciste. Entonces, es eso, pues. Es simplemente conocer qué es lo que le agrada a tu esposo, y para eso es importante la comunicación, que tengamos una comunicación franca y sincera entre la pareja, entre el matrimonio, para que entendamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que, cómo yo me siento querido por mi esposa y cómo mi esposa se siente querida por mí. ¿Qué espera ella de mí para sentirse querido? Y uno tiene que hacer el sacrificio de complacerla en esa parte, aunque a uno le cueste. Por eso es un sacrificio. Cuando algo te cueste, porque es un sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz fue un sacrificio, porque eso no era fácil, morir en una cruz. Eso no era cosa que cualquiera lo pudiera hacer. Entonces es eso. Es comprender cuál es el lenguaje, de qué es lo que le gusta a tu esposa, cómo le gusta que tú la trates. Hay mujeres que le gusta que el hombre sea rústico, porque de repente ese es su lenguaje, pues le gusta el hombre varonil, el hombre rústico. Puede ser, eso puede existir, porque nadie está exento de sus gustos, pues. Todo el mundo, cada quien tiene un gusto diferente. Pero lo importante es comprender qué le gusta a tu esposa, cómo le gusta el trato o cómo le gusta que tú la trataras, y tratar de complacerla, pues, en esas cosas. Ese es el sacrificio que Dios espera en nosotros para nuestro matrimonio, y para que nuestros matrimonios sean sólidos, sean matrimonios establecidos sobre la roca, con ese verdadero amor, con el verdadero amor, ¿verdad?, que debemos manifestarse en mi esposa. Cristo nos dio una buena noticia cuando nos dijo que en el cielo ni se dan en casamientos, ni allá no hay problema. Vamos a sacrificarnos acá. Allá somos solteros toditos. Ok, ¿algún comentario? Bonito. Una cosa más. Las mujeres, gracias a Dios, saben amarnos mucho mejor que nosotros a ellas. Sí. Saben agradarnos mucho mejor que nosotros a ellas. Y eso es eso es una gracia de parte de Dios, ¿verdad? Cuando se hace una encuesta de 100 hombres, ¿cuántos quieren tener mujer? De 100, 100. Cuando se hace una encuesta de 100 mujeres, ¿cuántas mujeres quieren tener hombres? De 100, dicen 30. Ellas no nos necesitan a nosotros las necesitamos a ellas. Y las necesitamos porque ellas sí nos saben amar, ellas sí nos saben agradar. Y eso es una bendición de parte de Dios. Así es como empieza Génesis, ¿verdad? Es la ayuda idónea. Y debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. La hermana Silvia, mi primera esposa, ya cercana a la muerte, mis propios hijos me decían, papi, no seas áspero con ella.
Y yo no me daba cuenta de que estaba haciendo, según yo no. Yo estaba tratando de ser lo más dulce que se podía ser un hombre amargo, me imagino. Pero no se podía hacer, no lo pude hacer. Quizás sea una mirada, una forma que tuerce uno el cuello, donde presta atención en una cosa u otra, cuánto le escuchas a una persona, cuánto le prestas atención, cuántas veces le dices, dime, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? O sea, son cositas que uno no se da cuenta que uno está haciendo. Pero Dios nos la ha mandado y es una tremenda bendición. Dios sabe que yo no puedo vivir solo. Por eso cuando se llevó una de mis primeras esposas, me trajo otra. Y a esta yo todavía no sé agradarle, pero ella sí sabe agradarme a mí. Gloria a Dios por ahí. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué hora son, Alejandro? ¿Estamos a tiempo todavía? Bueno, son las 10:02, varón. 10:02. ¿Tiene sueño? Seguimos. Hasta que usted quiera, varón. Vamos, hermano. Dime, Pedro. Yo tengo que retirarme porque tengo un compromiso ahorita. Bueno, si quieren, entonces vamos a dejarlo hasta acá y continuamos mañana entonces con el de hijos. Obedecer a vuestros padres, que también tiene telas que cortar. Amén, hermano. Bueno, entonces le pedimos al hermanito Pedro Rodríguez que nos despide en oración y hemos terminado, amados hermanos. Sí, sí. Amén. Padre nuestro,